Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola, mis buenas tardes, ¿bien? ¿Y usted? Bien, gracias. Hola Adri, Andrea, Elizabeth, Rodolfo y Tenia. Hola, Hola mis Adri, tardes. ¿cómo están? Muy bien. Hola, mis buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Oigan, pues vamos a iniciar la sesión de hoy, la clase de hoy. Ya vamos en la semana 4, ¿verdad? Súper rápido. Pues vamos a iniciar, chicos. ¿Ustedes recuerdan de qué hablábamos la clase pasada? ¿Alguno de ustedes recuerda? Yo sí me acuerdo. ¿La palabra Génesis les dice algo? ¿No recuerdan, chicos? Les pongo las diapositivas para que vayamos recordando. Hablábamos de la génesis de la ética y estábamos platicando acerca de cómo se va construyendo ese concepto de la moral y de dónde surge y cómo es que va sucediendo conforme nosotros vamos avanzando en edad cronológica, en edad biológica, de cómo los niños, pues obviamente, también al mismo tiempo que van creciendo en sus etapas de desarrollo, también van como fortaleciendo esta parte de la ética, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que es de lo que estábamos hablando, que conforme vamos construyéndonos en el contexto, en el entorno, es que vamos apropiándonos de todos esos conceptos éticos y morales. ¿Ok? ¿Alguien más recuerda algo diferente, chicos? Con lo que usted menciona, profesora, también tenía que ver la parte de la teoría de la personalidad, del ello, del yo, del super yo, en Ujú, los que juegan un papel importante en la parte de la moral, ¿no? Y que hablamos sí, que la parte de la conciencia es importante, ya que pues de pronto podemos tomar decisiones sin pensar, ¿no? Y es donde viene, piensas para actuar, actúas para pensar, ¿no? Pero de pronto ujú, esta parte del yo y del super yo, pues son esas, el diablito y el angelito el que te dice, haz esto, no haz, ¿por qué? Porque aún no tenemos hablando de un niño, no tiene toda esa conciencia de la consecuencia, ¿no? Por ejemplo. claro, y que nosotros somos esos mediadores que debemos hacerlo consciente de su propio proceso. Y pues es bien cierta la frase que dice, y que creo que la dijimos en la clase pasada, que si educas bien a un niño, no necesitarás sancionar o corregir a un adulto. Y el tema de educación es un tema bien, bien amplio, súper, súper integral, donde hacernos conscientes, pues es como algo importante, ¿no? De que desde chiquitos podemos tener esa conciencia. En el tema del ello y el yo y el superyo, pues hablábamos un poco de Freud, también hablamos un poquito de Piaget, que aquí lo pueden ver en esta diapositiva, que cómo se va desarrollando o enmarcando el desarrollo de la inteligencia, también de acuerdo a cómo se desarrollan esos procesos cronológicos cognitivos, también vamos adquiriendo en estas etapas de la vida muchos temas de la moral, o sea, no es como que nazcamos en ceros, o sea, desde niños vamos como desarrollando esa conciencia, tú le puedes eh, hacer a un niño comprender a través de su contexto, de su edad, de lo que él sabe, pues lo que a él le puede parecer
bueno o malo, e ir formando esa conciencia. También vimos a Kohlberg, que él nos habla como de 3 niveles en los que se van desarrollando la moral. El preconvencional, que fue lo que vimos, que es como ese razonamiento moral que tienen los niños. Un niño, aunque esté chiquito, sabe si está bien o está mal pegar, y él en el fondo lo sabe. Y creo que todos nosotros en el fondo tenemos un Pepe Grillo que siempre como que nos está diciendo, pero a veces la verdad es que nos hacemos locos y no escuchamos a ese Pepe Grillo y, y seguimos repitiendo patrones, seguimos repitiendo circunstancias, pero muy en el fondo, ese Pepe Grillo siempre nos dice, siempre sabemos que algo no está del todo bien, pero a veces, pues las circunstancias, la costumbre, el estereotipo social, la cultura, pues nos hace quedarnos ahí repitiendo ese tipo de situaciones, ¿no? El segundo nivel del que nos habla Kohlberg, que es el convencional, que ese surge más bien en la adolescencia y como este nivel a su vez tiene como otros escaloncitos. El tercer nivel es el postconvencional, que es como donde ya nosotros podemos tener ese razonamiento. Aquí lo interesante es en este planteamiento que nos dice que a lo mejor no todas las personas podemos llegar a esta capacidad de razonamiento y de conciencia. Por eso es importante hablar de pensamiento crítico y de crearlo pues en nuestros niños, en nuestros estudiantes, no importa la edad que tenga. Entonces, pues analizar, ¿no? Cómo la mayoría de las personas a veces vivimos como en automático, como anestesiados, como sin mirar, como con poca empatía, y cómo a lo mejor solo hay algunos que tienen o que van creando una conciencia diferente que, que de verdad resalta la importancia pues de muchos temas que hoy a lo mejor dejamos pasar o dejamos de ver o hacemos como que no los vemos y en realidad sí los vemos, ¿no? La mayoría de nosotros entendemos acerca de esa conciencia moral, pero a veces somos convenencieros, ¿no? Y aunque lo sepamos, pues decimos, ay, qué tanto es tantito, ¿no? Como el me paso un alto y chin, ahí viene el de tránsito y chin, pues le pago mordida, ¿no? Entonces, tienes esa conciencia moral, sabes en realidad qué está bien y está mal, pero dejas pasar cosas. Por eso se refiere aquí a que a lo mejor a la diapositiva anterior, muy pocos adultos, o la minoría de los adultos, tienen este razonamiento. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente conscientes? ¿Ok? Entonces, eso vimos la clase pasada, como esta parte de dónde surge, de dónde o cómo se va formando esta conciencia moral. Y obviamente nosotros como docentes, pues tenemos una responsabilidad muy grande porque estamos trabajando, y siempre lo he dicho, con personas, con todo lo que ese alguien es. Y entonces es aquí donde entra pues esta parte que debemos nosotros tomar en cuenta en nuestra práctica, pues, pues siempre, ¿no? Esta, esta ética profesional que debe estar presente siempre en el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que decimos y con las que no decimos. ¿Qué es para ustedes, chicos, la ética profesional? Podría ser como la responsabilidad que nosotros mismos asumimos de nuestro trabajo. Pues sí, y obviamente con todo lo que nosotros vimos de dónde surge esa conciencia o esa ética moral y cómo es que nosotros como profesionales está formada esa ética moral y qué tan conscientes somos de ellos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca precisamente de la ética profesional. Dice Elizabeth, son normas que se deben seguir de acuerdo a la profesión.
Sí, también es correcto, y como a veces esa parte, ¿no? La dejamos de ver. Cuando yo estaba viendo la currícula de la asignatura y vi que íbamos a hablar de ética profesional, pensé en cómo la sociedad ha cambiado tanto, cómo vivimos hoy tan en automático, tan en la rapidez, tan en la superficialidad. Y entonces a mí se me hizo una buena idea hablar de la ética profesional y del síndrome de burnout y qué relación tiene con la ética profesional. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué es la ética profesional y eh, después pues vamos a ver cómo se relaciona este síndrome en nuestro desempeño docente. Entonces, bueno, la ética profesional, que efectivamente, y lo que ustedes comentan es así, em, es o se define como esa parte normativa de los deberes y los derechos profesionales. Entonces, ¿cuáles son como esos deberes que yo tengo en mi profesión? ¿Cuáles son como esos deberes profesionales y esos derechos profesionales? ¿Y qué busca la ética profesional, ¿no? En esa práctica profesional, que se apliquen pues normas morales que tengan que ver con honradez, con cortesía, con el honor. Y de verdad que en el día a día, o no sé quién trabaja en la administración pública, pero a mí me ha tocado ver cómo este objetivo de la ética en el terreno de lo profesional, pues muchas veces la gente se lo pasa por el arco del triunfo, ¿no? Cuando hablas de honradez, em, cuando hablas eh, cuando hablas de honor, cuando hablas de rectitud, y la mayoría de las personas pues no lo viven así, ¿no? Incluso el hecho de hablar de ética profesional y de todo lo que hemos estado hablando, pues tiene que ver a lo mejor hasta con pequeños detalles que dejamos pasar, pero que van construyendo el día a día y esta parte, ¿no? De la honradez, de la cortesía, del honor. A mí me tocó trabajar en un lugar donde las personas le pagaban al policía cuando todavía no había biométrico y se checaba con tarjetita de esa que metes al reloj checador. Me tocó saber de cómo le pagaban al policía para que en las mañanas el policía metiera todas las tarjetas, ¿no? Y entonces, obviamente, pues le pagaban todos a los que les tocaba, y entonces dices, oh, claro, qué clase de adultos responsables somos y qué clase de adultos conscientes somos con ese tipo de detalles insignificantes, ¿no? Entonces, obviamente, el policía, pues cada quincena recibía pues el pago de todos a los que les había checado su tarjeta, que eran más de 10 y que les cobraba 150 pesos por persona, y a mí me asombraba. Y obviamente cuando pues ya dejó de existir la tarjetita para checar y existía el biométrico, que era el que checabas con tu huellita o con la cara, pues bueno, ya no era tan fácil, ¿no? Tenías que ingresar como tu número de control o de empleado y lo tenías que teclear y numerar. Pero a lo que me refiero es a cómo nosotros podemos hablar de esta ética profesional, de lo que queremos formar en los niños, si nosotros como adultos tenemos muchas incongruencias en lo que hacemos, ¿no? Donde aquí nos habla de la finalidad de esta ética profesional, que lo que buscamos es el bien al que hace referencia una profesión y una comunidad, ¿no? Donde nos habla de cómo debemos actuar cuando prestamos un servicio y todas las condiciones o los imperativos éticos que nos exige esa profesión, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de lo que es permitido
en la labor médica, en la labor profesional, perdón, en la labor docente, en la labor de un psicólogo, y obviamente quienes trabajamos con personas, pues debemos tener muy puntual este tema de la ética profesional, ¿ok? Todo lo que en el desarrollo de nuestra profesión debe hablar de esa lealtad, pero antes que la lealtad a la institución, al trabajo, a la organización o a la compañía, pues la lealtad a ti, ¿no? Todo lo que vivimos dentro de una institución, cómo somos incongruentes las personas, cómo no somos leales, no somos honestos, cómo hay instituciones que a mí me tocó vivirlo de manera personal, instituciones que deben salvaguardar los derechos de las personas y dentro de esas instituciones se vive acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento, no respetan los derechos de las personas. Entonces es como una serie de situaciones muy incongruentes y por eso fue que cuando estaba buscando información para este tema dije, ay, sería importante que habláramos también del síndrome de burnout eh, y cómo impacta en la labor docente. De hecho, le subí un PDF de una revista científica que habla precisamente de esto, ¿no? De este síndrome y de la ética y cómo se relaciona. ¿Ustedes habían escuchado el término de este síndrome, chicos? ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? ¿Sí lo Sí, conocen? yo sí lo había escuchado. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? Para que hablemos como todos el mismo lenguaje, dice Simis, ok. Se llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es cuando ya tienes tanto hastío por tu labor que tiene impacto en cómo te relacionas con las personas, tiene impacto en ti a nivel emocional, en cómo desempeñas tu trabajo. Es decir, te sientes tan harto, tan cansado, tan saturado, que por eso se llama el síndrome del quemado, que ya tu labor profesional se ve imposibilitada. Entonces, en personas que trabajan con personas como médicos, psicólogos, docentes, enfermeras, trabajadores sociales, está muy presente. Y también de manera personal, cuando trabajé en el sector salud, también a veces me tocaba ver cómo había personal de la salud que pues ya tenía como todas las características de este síndrome, donde es lógico, las cargas de trabajo eran enormes, el número de pacientes que veían en un día era muy grande, a lo mejor en el sector salud, donde tú tienes que hacer una consulta de primera vez y si vas a un médico particular, el médico se tarda 40 minutos en tu cita de primera vez y en el sector salud, por el número de pacientes que atienden, se tienen que tardar menos de 15 minutos, 10 minutos para una consulta y de verdad es inhumano que puedan lograrlo. Entonces, cuando estás como de los dos lados y puedes entender las dos partes, o maestros que trabajan con grupos de 60 niños, pues sí, es como inhumano, es hasta entendible, pero ¿qué podemos hacer con esto y cómo se relaciona esta ética profesional? Pues con esto, ¿no? La ética profesional, como alguien decía, ¿no? Es el conjunto de normas y de los términos en los cuales nosotros podemos definir las buenas prácticas o las malas prácticas en las relaciones profesionales, ¿ok? ¿Alguno de ustedes podría hablar em, de un ejemplo donde podamos ver una buena práctica o una mala práctica profesional? Yo creo que hay muchos ejemplos. Bueno, a veces se podría relacionar un poquito con
las personas que ejercen el derecho, bueno, los abogados, Ok. a veces, pues, usan malas prácticas, ¿no? Agarran malas mañas de, pues, prácticamente hacerlo por ganar más dinero. A veces le sacan mucho dinero a sus clientes y, pues, no les resuelven las cosas como deberían de ser. Y, pues, de repente sí hay uno que otro buen abogado que trabaja de manera correcta, con ética profesional y que, pues, atiende al cliente como debe de ser y, pues, costea lo que son sus servicios de manera, pues, basado en sus conocimientos y sin necesidad de estar sacando dinero que para copias y todo eso, y luego son muy exagerados los costos. Bueno, ese podría ser un ejemplo. Sí, ese es un ejemplo. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Hay muchos, ¿no? Como cuando, incluso en el área médica, a mí me ha tocado médicos que te mandan o que tienen algunas malas prácticas en el área médica y de repente, ¿no? Que tienen convenios con algunos laboratorios y solo te dan ese medicamento de ese laboratorio o, no sé, cosas así, ¿no? ¿Qué tan ético puede ser? O donde solo te mandan estudios a un determinado lugar o donde incluso a lo mejor el tratamiento podría ser un poco más ágil y más rápido. Y pues hay como muchos, muchos ejemplos, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Falta de ética profesional, ¿no? Por ejemplo, en la docencia, ¿alguien tiene algún ejemplo de falta de ética profesional? Puede ser el autoritarismo también, ¿no? Dentro de cualquier eh, profesión, el que, por ejemplo, usted hablaba de la docencia, ¿no? El de yo así lo explico y no hay otra cosa que no, no hay una opción diferente a la que yo doy, ¿no? El yo siempre tengo la razón simplemente por el ser docente. Apenas me tocó ver a una psicóloga hablarle de manera fuerte a un pequeño, ¿no? Al preguntarle, por ejemplo, qué quería ser de grande, el niño le dice militar y la psicóloga le responde, pues quítate las ideas de la cabeza porque para empezar te tienes que arreglar los dientes, tienes problemas de psicomotricidad, tienes pie plano y tu capacidad intelectual no te da para ser militar. Entonces busca otra cosa, no sé, un herrero o un carpintero, algo ¿En que tú serio? puedas hacer. Sí, O sea, eso y es es falta de ética. Y a un niño de 10 años que cuenta con claro. déficit de atención y triclomanía, creo que se llama, que es cuando se quitan el cabellito. Ujú. Eso es Oye, y falta de ética. psicóloga, qué horror, claro, mucha falta de ética. Adelante, Carla. A mí me tocó en el bachiller que había un maestro joven pues que andaba con las alumnas, ¿no? Me parecía pues una falta de ética, ¿no? Porque eran la mayoría menores de edad, ¿no? Y lo único que hacían pues era cambiarlo de una escuela a otra, porque ya venía de dos escuelas anteriores. Ah, eso también a mí me tocó alguna vez cuando son menores de edad y sí también me tocaba, ¿no? Ver cómo los cambiaban de una escuela a otra. También me tocó algún caso en el que, igual en el área médica, pues le vamos a dar quemones, pero no vamos a dar nombres, pero donde en alguna comunidad no tan cercana era un centro de salud rural y donde de repente pues cobraban las tiras reactivas para medir la glucosa cuando pues son gratuitas, ¿no? O algún otro centro de salud donde los fines de semana se llevaban a cabo a lo mejor legrados y los cobraban, o donde venden los certificados de defunción, no sé, cosas así. O sea, hay muchos, muchos ejemplos en los que nosotros podemos hablar de esta falta de ética profesional en la labor, ¿no? No solo o sea, en muchas áreas, ¿no? Cuando hablamos de quien te arregla el coche y a lo mejor solo le tienen que apretar una tuerca y como tú no sabes, pues te cobran, no sé, cosas y tú no conoces, ¿no? Y confías. A mí me tocó que me cambiaran las balatas de mi coche, lo llevé a componer, salió con otras balatas, ¿no? Y entonces, o sea, entró sin rechinar la balata y salió rechinando. Y dije, ¿qué onda? Oye, ¿qué le pasó, no? O sea, y ya me dijo, ay, es que no le comenté que le tiene que cambiar las balatas. Y yo, oye, pero
si se las acabo de cambiar hace no mucho, ¿no? Son cosas así. Y bueno, con respecto a lo que nos compete, ¿no? A la labor docente, este texto es el que yo les comentaba que le subí a la plataforma y nos habla cómo tiene impacto este síndrome del que estábamos hablando en la labor docente, ¿no? Con el ejemplo que nos mencionaban de la psicóloga. Oye, qué falta de tacto para tratar así a un niño de 10 años. Y en realidad, pues si tú analizas, es muy probable que pues tenga muchas características que te dan indicios, pues, de que está presente, pues, este síndrome del quemado, ¿no? En la psicóloga, o sea, eh, el estrés laboral ya, o la exigencia laboral ya es mucha y nos despersonalizamos, nos deshumanizamos. Y obviamente, si ya te diste cuenta que eso te está sucediendo y en las sociedades en las que hoy nosotros nos desenvolvemos, pues es lo que nos toca hacer a nosotros y a nivel personal, ¿no? O sea, más allá de lo que sucede en el área laboral, entender que esto también tiene impacto en tu relación contigo mismo, en tus estados de sueño, en tus estados de ansiedad, en cómo te relacionas con tus familiares, cómo te sientes en plenitud con tus metas y con tus logros. Es decir, son muchas cosas y obviamente eh, es algo que hoy en día pues viven muchas personas y repito, sobre todo en estas sociedades donde vivimos tan rápido, tan en la exigencia, en ese entorno profesional. Entonces, es un texto chiquito el que le subí y nos habla precisamente de esto, nos habla de este síndrome, nos habla del estrés laboral y obviamente tiene impacto en lo emocional y también tiene impacto en la salud, porque si se dan cuenta en esta parte donde les comparto, nos habla de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que en México se registran aproximadamente 19,000 infartos al año. ¿Y cómo se relaciona esto con la ética profesional, no? ¿Cómo es que hoy nosotros vivimos en ese estrés laboral que ya es una enfermedad, pues del hoy, es una enfermedad cada vez más frecuente y pues nos habla también de las instituciones educativas, ¿no? De cómo en los últimos años en las instituciones educativas se ha visto con mucha más frecuencia y se han visto muchos más casos de ese estrés laboral en los docentes. Entonces, obviamente, como que la línea entre la ética profesional y ampararte en que vives un síndrome, pues es como muy delgada. También hablando de este síndrome, o sea, me ha tocado ver profesionales de la salud que se cachetean a el mismo personal dentro de la institución y a veces no nos damos cuenta qué relación tiene esto con cómo se vive hoy en día dentro de esta modernidad, cómo, cómo es que dejamos pasar tantas, tantas situaciones y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Que al final es lo que nos interesa, ¿no? Porque no podemos cambiar al de enfrente, pero saber que existe, saber esa relación de la ética profesional con este síndrome, ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo afecta negativamente el comportamiento? ¿Cómo afecta negativamente cómo tratas a las demás personas? ¿Cómo afecta negativamente tu compromiso con tu trabajo y contigo? ¿Cómo afecta negativamente tu autoestima, tu estado físico, tus deseos por sentirte bien, tus deseos por hacer tu labor docente, donde a lo mejor antes era algo que disfrutabas y de repente ya no lo estás disfrutando? Y para mí era importante que tocáramos el tema de la ética profesional, pero que también miráramos esta parte para hacernos conscientes y a lo mejor si ustedes ya trabajan, podrán detectar que hay alguien por ahí en su centro de trabajo, pues que vive con todas estas características, ¿no? Con todo este estrés laboral y cómo ya impide que su labor docente, que su labor profesional se desempeñe de la manera en la que se debe desempeñar. O sea, no es solo lo que le pasa a esa persona,
es la implicación que tiene en su entorno, en su salud, en su trato con las personas con las que debe trabajar, y no solo en su autoestima, sino en la del de enfrente, porque decirlo eso a un niño de 10 años es inhumano, es monstruoso. Si el niño quiere ser militar, déjalo vivir con la ilusión y hasta que él cruce ese puente y determine qué puede hacer o qué no puede hacer, déjalo vivir con esa ilusión, déjalo vivir como con esa meta, con ese objetivo, o con esa, decirle algo así a un niño de verdad es monstruoso, ¿no? Entonces, ¿algo que quieran comentar hasta aquí, chicos? Bueno, la lectura se llama Burnout en docentes, está en la plataforma y también hay un foro y nos habla de cómo se relaciona pues la ética profesional como con este síndrome y cómo es que nosotros o qué podemos hacer nosotros ya que lo vi, ya que lo conozco, a lo mejor lo detecto en alguien, ¿qué me toca a mí hacer, no? Como profesional, ¿qué me toca a mí hacer desde lo personal? ¿O qué puedo hacer? ¿O eh, hasta dónde tengo injerencia? O si ya he detectado alguno de estos temas en mí, pues también saber que es algo que tiene que ver con el contexto, con el estrés, con cómo hemos vivido y con esto, ¿no? Con la competencia. Vivimos en un mundo tan competitivo, vivimos en un mundo eh, tan exigente. Dice Yesenia, y la verdad, Miss, es muy difícil trabajar con una persona. Sí, es muy difícil. De verdad, a mí me tocó trabajar alguna vez con una doctora que literal se cacheteó a la señora de intendencia porque la señora le dijo que tuviera cuidado al entrar al baño porque el piso estaba mojado. Y ya la doctora tenía muchas quejas de maltrato a los pacientes, de maltrato a sus compañeras enfermeras. Entonces, sí, de verdad es muy, muy complicado cómo podemos trabajar, porque aparte, con qué sutileza podemos aportar nosotros o comentar nosotros que vive este tema pues, de estrés, ¿no? De este síndrome. ¿Ok? ¿Nos quieres compartir, Jess, cómo es acerca de tu comentario? Si no puedes hablar, igual me lo pones por el chat y ya yo lo leo. Pero sí, Sí, de Miss, verdad. bueno, Ah, ok. cuando estuve trabajando de paramédico, me tocó un compañero que fue muy, muy difícil, la verdad, y hasta el final. Después pedí mi cambio porque quieras o no, te afecta también a ti y como que vas tomando ciertas aptitudes que él mismo tiene. Y pues no, al principio no te das cuenta, pero después ya lo vas tomando en cuenta. Uno de ellos es que hacer las cosas a la ligera es lo que más hacía él, de que, pues no pasa nada si dejas esto, o hazlo así, no te van a decir nada. Como que van agarrando ciertas mañas para hacer las cosas más fácil y evitar trabajo. Claro, sí, y también eso es cierto, ¿no? Esa parte de evitar trabajo. Sí es muy, muy, muy complicado. Ahora, ¿en quiénes se nota más este síndrome? Pues en personas que trabajan con personas. O sea, obviamente no es lo mismo si tú ya estás tocado de tu trabajo, pero trabajas con una computadora, ¿no? Sino el tema es cuando estás en contacto con otras personas, ¿no? Hablar cómo se relaciona esto con la ética profesional, ¿no? Con esa competencia. Aquí nos habla de la actividad profesional, solo es buena en el sentido moral de si nos estamos poniendo al servicio del cliente o del usuario. Y cuando hablamos pues del cliente o del usuario, en este caso nosotros, pues al final trabajamos siempre con personas. Siempre es ese contacto con otra persona. Y es bien importante tener en cuenta, em, pues que estás trabajando con su autoestima, con sus emociones, con sus heridas, con sus traumas, y estamos formando personitas, sobre todo los que vamos a trabajar
con niños. A lo mejor un adulto te puede contestar y no dejas de sentir feo, ¿no? Pero un niño, o sea, para empezar es abuso de autoridad también por la posición jerárquica que posees, ¿no? Siendo una psicóloga y un niño, también es abuso de autoridad, ¿no? Y esa responsabilidad social, esa responsabilidad ética, donde tú tienes el compromiso de responder por el buen trato ético, moral, profesional, consciente hacia la otra persona. Cuando hablamos de solidaridad, de respeto en una sociedad donde a veces vemos que pues no existe, donde pues sí, evitar trabajar o que no se reparta el trabajo de manera equitativa, pues eso no habla de respeto. El tratar mal a una persona, eso no habla de respeto. El, el pisotear los derechos de una persona no tiene nada que ver con la solidaridad y el respeto. El acoso laboral, el hostigamiento laboral. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta qué clase de sociedades estamos formando y de cómo es cierto que debemos ser afectivos, efectivos desde donde nos toca hacerlo. Y entonces a nosotros nos toca trabajar con esos niños para crear precisamente estas concepciones de respeto. Si ya es cierto que no tenemos control en lo que pase fuera de nuestro salón, fuera del aula, pues tratar de hacer nuestra labor docente más consciente desde donde nos toca. Y en esa conciencia, pensar que estás trabajando con todo lo que es esa personita, sea adulto o sea un niño, ¿no? El compromiso que nosotros debemos tener por cumplir esas normas morales, a mí me tocaron muchos maestros en la licenciatura que pues les pagaban con una botella para que los aprobaran, ¿no? Y al final, pues, ¿cuál es ese compromiso que tú tienes con respecto a las normas morales, a lo necesario para que tu ejercicio profesional sea irreprochable, intachable? Y son temas como a lo mejor que ya todos conocemos. O sea, hablar de ética y hablar de ética profesional, pues yo estoy segura que todos nosotros sabemos de qué se trata, pero que nos hagamos más conscientes todavía, que al finalizar este cuatrimestre nos hagamos más conscientes de por qué es importante más en lo que nosotros hacemos, hablar de esa ética profesional, hablar de la empatía, de la conciencia, de la moral, de inculcar valores. ¿Qué tan importante es, en primera, para ti en lo personal? Hay cosas que si no permitirías para ti, no lo hagas para otros y eso no solo aplica a lo profesional. Y creo que nuestro Pepe Grillo no es que a veces esté dormido, es que somos convenencieros y no lo escuchamos. Y después, obviamente, hacernos conscientes de que la única persona que va a vivir sus propias consecuencias, pues es cada quien, es uno mismo. Entonces, ok, si te gusta, si lo vas a hacer, disfrútalo muchísimo, porque cuando vivas las consecuencias, solo vas a poder vivirlas tú, con todo lo que eso conlleve. Entonces, hacernos conscientes de que si no me gustaría para mí, ¿por qué lo doy para otro? Y a veces sí son temas muy convencionales, temas que todos conocemos, pero temas que dejamos pasar, ¿no? Aquí nos habla de la confianza, de esa conciencia ética. ¿Y cuántas veces no tenemos en un aula, la confianza? ¿O cuántos niños son anulados por situaciones como las que comentaban hace rato, ¿no? ¿Cómo anulas a un niño? Si anulas a un niño, cuando ese niño sea adulto, también anulaste al adulto. Cuando le dices a un adolescente o a un niño, ay, nadie te va a creer, pues lo estás anulando que su palabra es confiable, que él es confiable, que es creíble. ¿Cuántas situaciones de abuso existen
porque el adulto confiable, ese lugar seguro al que debe ir un niño, no le cree. Y entonces, ¿cuántas situaciones de abuso viven los niños? Porque alguien no les cree y mejor se callan. Y entonces, y cuando ves a un adulto yendo a terapia y te habla de esos patrones que repite y que a veces te dices que no sé por qué lo hago, no me entiendo, pues tiene que ver con todo esto. Y en nosotros es fundamental esa conciencia ética, que un adulto te hable de es que no entiendo por qué, si amo a mi familia, si amo a mi esposa, no sé por qué le hago daño, no sé por qué la culpo de todo, hasta de lo más insignificante. Y cuando empiezas a rascar y empiezas a ver cómo fue su vida y entonces encuentras ese factor y encuentras ese niño herido al que alguna vez golpearon, al que alguna vez sin razón lo culparon, entonces, y se hace consciente él de su proceso y ve de dónde viene, y entonces te das cuenta cuántas cosas cargamos los adultos que vienen desde que somos niños, entonces nos damos cuenta de lo importante, lo impactante que es lo que hacemos nosotros en los salones, y que a veces lo hacemos en automático, es solo cambiar una frase, cambiar el enfoque para ser más asertivos con lo que decimos. No es lo mismo decirle a alguien está mal a decirle, ay, tú sabes hacerlo más bonito. Se siente diferente, ¿no? Entonces eso es parte como de la ética profesional, eh, de la que nosotros nos debemos hacer conscientes siempre, y más cuando trabajamos con niños, porque el impacto de las heridas de un niño en la vida adulta de verdad son importantes. Como a veces sin darte cuenta repites patrones, piensas que lo vas a hacer diferente, pero te enfrascas en el mismo tipo de relaciones de las que venías huyendo, o viviste una infancia llena de violencia y quieres salir de ese entorno violento y eliges parejas violentas. Es decir, cómo desde el subconsciente todo lo que se queda grabado lo repetimos. Y entonces ahí nos damos cuenta de qué quiero hacer yo en el salón con mis niños o con los adultos con los que trabajo. Cómo generar esa confianza, cómo generar esa conciencia ética profesional, cómo establecer esos cánones y esos códigos éticos. Yo les decía, a lo mejor si es una relación psicólogo-paciente o psicoterapeuta-consultante, no se vale que tú puedas interferir emocionalmente. Si es una relación médico-paciente, tampoco se vale. Pero tenemos el privilegio de que nuestra profesión sí permite esa empatía y sí permite ese, ese lazo desde tu buen lugar, y eso es muy importante. Desde tu buen lugar como maestro, desde tu buen lugar como docente, sí se vale que te involucres, pero solo desde tu buen lugar, y que hagas lo que te toca desde tu buen lugar, y que seas ese lugar seguro y ese lugar de confianza para tu alumno. Ok, entonces aquí nos habla de la confianza, ¿no? De cómo se concentrará en los valores de la organización, para que obviamente todo trabajador pueda orientar su comportamiento a esos valores que están establecidos por la organización, que también eso es incongruente. Es como si tú metes a trabajar a un profesor ateo a una escuela de monjas. Y a lo mejor dices, no tiene nada que ver, pero sí es importante si tú entras a una escuela humanista o a una escuela activa o a una escuela Montessori, sí es importante que seas afín a todo eso. Obviamente, para cumplir con esos deberes, para estar en armonía y para que haya congruencia, ¿no? Aunque en realidad, pues, no tendría nada que ver un profesor ateo en una escuela católica, ¿no? Siempre y cuando exista la congruencia y la conciencia y el respeto de que todo aquello que va a trabajar el profesor
no se contrapone con la ideología o con los preceptos, siempre y cuando no se pase esa línea del respeto, ¿no? Pero sí hay que partir de la congruencia desde nosotros, ¿ok, chicos? Hasta aquí, ¿algo que quieran comentar, chicos? Ok, si no hay comentarios o me los pueden poner en el chat y ya los leemos. Aquí nos habla dentro de la ética profesional que existe un código deontológico. Y esa palabra deontología nos habla nada más como del tratado y de cómo están estipulados los deberes y los derechos y las obligaciones dentro de una profesión. Es decir, hay un código de ética que está establecido para cada profesión. Incluso cuando nosotros hacemos nuestra toma de protesta, se hace mención a esto, ¿ok? Entonces, este código deontológico se remite al conjunto de principios de aceptados voluntariamente por los profesionales en la labor a la que tú te vas a desempeñar. Y entonces, dentro de esa labor, ¿qué es lo que éticamente pues está permitido? em, Está permitido lo que hacemos. Me dice Elizabeth que se ve negro lo que estoy compartiendo. Bueno, ya dejé de compartir pantalla, pero a ver, permítanme. ¿Ya lo pueden ver bien, chicos? Sí, Miss. ¿Ya? Ok, entonces, esto es lo que tiene que ver con esa ética profesional. Son temas que todos nosotros conocemos, todos tenemos noción de qué es la ética profesional. Ya la dejé de compartir, chicos, pero si hacemos conciencia y nos damos cuenta de cómo todos nosotros hemos vivido alguna situación en la que podemos notar que esa ética profesional no existe, cómo los seres humanos vivimos dentro de la incongruencia, ¿no? ¿Cómo es posible que un adulto pueda tratar así a un niño? ¿Y cómo es posible que eso siga sucediendo en el entorno que hoy vivimos, con toda la información que tenemos? Y por eso para mí era importante, pues, relacionar esto con, pues, con este síndrome, ¿no? Que a lo mejor hace mucho tiempo no se, no se conocía, no se sabía, no se buscaba, o no se investigaba, ¿no? Pero bueno, le subí dos textos. Este habla de el desafío para la práctica profesional y ética, y este está más enfocado, este es en Europa. El otro que le subí sí nos habla como de cómo se relaciona este síndrome con la práctica docente, con lo que nosotros vamos a hacer. Los dos son chiquitos, son pequeñitos, eh, y bueno, se los, se los, se los quise compartir porque evidentemente es algo que hoy existe y que muchos de nosotros podemos notar, que tenemos a alguien cerca que a lo mejor lo está viviendo, y podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Con quiénes se puede notar o a quiénes hace más referencia a este síndrome? Como les decía, a personas que trabajan con personas del área médica, personas como trabajadores sociales también, docentes, psicólogos, es decir, quienes estamos en contacto día a día con otras personas, donde el desgaste ya es demasiado. Y les subí dos videos que son muy chiquitos, solo que no los puedo compartir porque tienen derechos de autor, pero duran como 3 minutos y cachito, pero por favor véanlos para que dimensionemos hasta dónde tiene impacto en la vida de una persona y de todos los que rodean a esa persona.
cómo impacta en su autoestima, en sus emociones, en su salud, en cómo se relaciona con sus hijos, con su esposa, con los que están cerca de él, en cómo interfiere en su estabilidad y en la de los que están enfrente. Entonces, y es importante que lo conozcamos y obviamente para que si empezamos a detectar algo en nosotros, pues es congruente y es profesional, que lo podamos ubicar y que sepamos qué hacer y que aprendamos a autorregularnos, porque nunca van a dejar de suceder cosas que a lo mejor te estresen o no te gusten, pero lo importante es saber cómo vamos a reaccionar nosotros ante estas situaciones. Ok, chicos, entonces, bueno, este es uno de los, de las lecturas. Les voy a cambiar la, la pantalla. La otra es este que se llama Burnout en docentes. ¿Sí lo pueden ver, chicos? ¿Sí se ve? Sí, Miss. Sí, mi, sí se ve. Ok, esta es la otra. Esta es de 23 hojas. Esta sí nos habla de nuestro contexto, del contexto de nuestro país. Y pues únicamente lo vamos a leer pues para que lo podamos comentar. Y aquí están los dos videitos, ¿no? Uno nos dice y nos explica qué es y las implicaciones emocionales, y el otro, pues nos habla como desde el punto de vista de la ética. Entonces, chicos, solo nada más revisen el material para que podamos comentarlo en la siguiente clase. Y vamos a dejar hasta aquí la sesión de lo que vimos hoy, chicos, qué les gustó y qué no les gustó de la clase. ¿Quién dice yo? Pues yo considero, profesora, que la ética profesional es importante, ya que pues independientemente de que tengamos valores y toda esta parte como seres humanos, pero como individuos que ejercen una profesión en el ámbito que sea, en el contexto que sea, en el caso de un docente, pues es el ejemplo, ¿no? Y por ende, si tú de alguna manera tienes o haces alguna acción y tu conducta lo pueda, bueno, una acción que realmente no esté de acuerdo a los valores morales, a las normas morales, pues entonces tú qué ejemplo le puedes dar al alumno, ¿no? Ejemplo también, los alumnos, pues de igual manera, ¿no? Regirse por estos valores y nos da en nosotros que pues cambiemos esa parte, ¿no? No sé, se da mucha, o se da de pronto en educación media superior, ¿no? De, profe, páseme, ¿no? Y por abajo del agua, ¿no? Entonces, pues no es ser parte de, ¿no? Sino hacer el cambio y a lo mejor esfuérzate un poco más y pues a lo mejor lo podemos arreglar haciendo un trabajo extra, en verdad que te esmeres y que te lo ganes, ¿no? No mera imposición, porque de pronto pues te la pasas así en la vida y no hablemos de un alumno docente, hablemos de un abogado, de un presidente, de un etcétera. Entonces, y pues como dicen, como México no hay dos, y es esta parte donde la ética profesional pues se ha dejado a un lado, ¿no? Entonces, hasta en la religión misma. Entonces, esta parte de nuestras conductas, de nuestras acciones, pues hablan por sí solas y es donde, por ejemplo, pues tenemos que dar ese giro. Donde tenemos que hacernos humanos más humanos, porque somos, creo que una de las especies más gachas, oigan, somos de las especies que existen, somos la única que lastima con intención de lastimar. Y eso no está nada bonito. Porque digo, cuando algo sucede y fue fortuito y no tenías intención, dices, ok, puedo entender
que haya sido accidental, pero cuando lastimamos, humillamos, demeritamos de manera intencional, híjole, yo eso sí no lo comprendo. Y a lo mejor creo que mi error es querer que todos hagan lo correcto de acuerdo a lo que yo considero que es correcto. Y yo considero que decir la verdad es lo correcto. Yo considero que ser honesto en lo que es lo correcto. Entonces, cuando veo que no sucede, me enoja, pero a lo mejor no puedo cambiar al mundo, pero puedo llegar a la persona correcta que pueda tener la misma empatía y que pueda creer en las mismas cosas que creo yo, aunque algunas parezcan ser muy utópicas, muy soñadoras, pero yo sé que sí se puede. Y si se puede en uno y ese uno puede en otro, pues vamos avanzando, aunque sea de a poquitos. ¿Ok? ¿Quién me escribió? Vamos a ver. Dice Yesenia, la ética profesional sin duda alguna es muy importante en cualquier carrera, pero considero que va más a que hagamos conciencia y que no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Realizar las cosas porque nos gustan y recordar que si queremos un tiempo por estar abrumados en nuestro trabajo, lo tomemos y evitemos destruirnos y destruir a las demás personas. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias, chicos. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de terminar la sesión? Si nadie más quiere comentar nada, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor, revisen las lecturas y los videos para que podamos comentarlos y para que podamos aportar acerca de este síndrome y de la ética profesional, pero ya más puntuales, ¿va? Les agradezco mucho, chicos, y nos vemos el sábado. Muchas gracias, Miss, que tenga buen día. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Buena tarde. Adiós, Lupita. Adiós, Adri. Hasta luego, Miss. Adiós, Belén.